Buen día, estamos nuevamente en el departamento técnico y en las oficinas comerciales de Aplimaz. Soy el arquitecto Norberto Paternostro, estoy a cargo del área técnica y de marketing. Les recuerdo que en Aplimaz tenemos más de 100 productos químicos para la construcción y que la información de ellos, los puntos de venta y nuestras referencias y experiencias de obra las pueden encontrar en nuestra página web. Aplimaster es un espacio que hemos creado para entrevistar a especialistas de la construcción, esos profesionales que nos pueden exponer y contar sus experiencias y sobre novedades y tecnologías. Estas entrevistas están disponibles también en nuestra página web y en YouTube. En la primera emisión de Aplimaster entrevistamos al arquitecto Manuel Angelilio, quien nos habló sobre los pisos drenantes, sobre el uso de nuestros productos en pisos drenantes, novedades y también algunas referencias de obras sobre este tipo de pisos. En el número 2 de Aplimaster entrevistamos al ingeniero Juan Buchas, tecnólogo del hormigón, quien expuso sobre la importancia del uso de los aditivos en el hormigón, también sobre los hormigones nuevos, aquellos que tienden a mejorar la durabilidad de las obras y también a contrarrestar la contaminación ambiental. En este número 3 de Aplimaster nos acompaña el ingeniero Eduardo Jiménez, quien tiene una gran experiencia en la dirección de obras muy importantes en nuestro país, tanto públicas como privadas, y a quien le vamos a preguntar sobre la situación actual de la construcción, el futuro y en particular sobre el uso de los productos químicos en obras tan complejas como las de tunelería en las que Eduardo tuvo participación en nuestro medio. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Nos conocemos de hace mucho tiempo, te quiero agradecer primero la presencia, que nos des una mano, que esto sea útil porque sabemos que tenés mucho para contar. Y antes nos gustaría que nos cuentes brevemente una síntesis de tu trayectoria y qué estás haciendo hoy en la construcción. Bueno, muchas gracias Norberto y gracias por invitarme a este espacio de difusión que es bastante importante debido a la complejidad, como vos has dicho recién, de las obras en general. Yo arranqué muy joven en la industria de la construcción, a los 18 años. Pero profesionalmente, cuando me he recibido, hice también mi servicio militar ya como ingeniero y después empecé nuevamente en mi empresa que realmente me sentí siempre orgulloso de trabajar. 41 años seguidos, un poco más, de trabajo, en donde tuve la oportunidad de hacer un sinfín de obras, realmente de distinta variedad y complejidad. Y me fascinó. Es algo que realmente la industria de la construcción me he enamorado de ella. Y bueno, y acá estoy tratando de efectivamente transmitir todo lo aprendido, todo lo que me enseñaron a mí, mis jefes, mis pares, los clientes, la complejidad de obra, como estaba diciendo antes. Bueno, esa es mi actividad actual. Difundir, transmitir, dejar un legado a las nuevas generaciones. De hecho, mis últimos años en la empresa, aparte de gerenciar algunas obras, también me dediqué a eso, a transmitir a las nuevas camadas, a los profesionales jóvenes que estaban surgiendo. ¿Viviste en el interior también? También viví casi en el exterior. Estuve en Tierra del Fuego viviendo, en Santa Cruz, en lugares donde es muy crudo trabajar en la construcción. Se dice de la veda invernal, generalmente ahí, pero precisamente justo con aditivos especiales y con procedimientos específicos se puede trabajar en invierno. De hecho, hay obras en la Antártida. Casualmente se está habilitando la base Petrel en la Antártida, rehabilitando, porque estaba interrumpida su servicio, pero precisamente en la Antártida es invierno todo el año, prácticamente. ¿Y qué estás haciendo hoy? Hoy en día es eso. Realmente me estoy dedicando a eso, a transmitir, a acompañar a empresas como Aplimaz
para poder aconsejarlos, transmitir mi experiencia, para precisamente minimizar el impacto que puede tener los errores que se cometen. Eso existe. No hay nada perfecto. Uno puede planificar lo mejor, de la mejor manera, pero siempre un imprevisto hay. Bueno, ya vamos a conversar de obras muy especiales en las que estuviste, pero ahora te saco un poco del tema. A ver. Sabemos de la importancia que tiene la actividad física para vos. Sí, sí. Contanos algo de tus antecedentes deportivos y cómo haces para mantenerte aún hoy, a tu edad, en forma. Bueno, ¿y qué consejos podrías darnos también? Bueno, muchas gracias. Es una pregunta realmente muy interesante para mí. El deporte es importantísimo. Lo considero de esa manera. Yo tuve una... Primero, mira, me voy a remontar. Tuve una gran ventaja que mis padres me asociaron, cuando era infante, casi bebé, me asociaron a un club cercano a mi casa, de aquel entonces, y donde podía practicar todo tipo de deportes. Básquet, tenis, fútbol. Realmente me sentía identificado con eso en esa edad y por supuesto proseguí con ese tema. Yo considero hoy el deporte que es mi ángel de la guarda. Me guía, me estimula, me aconseja y lo aplico, esa disciplina. Esa disciplina, bueno, me disciplina también, Sí, sí. porque efectivamente el deporte, si vos quieres hacer un deporte competitivo, tenés que aceptar las reglas y cumplirlas, porque si no hay eso, hay una penalidad. Efectivamente lo podemos ver en fútbol, lo podemos ver en cualquier deporte. Y lo fundamental del deporte es que socializa también. No nos damos cuenta, pero sí, efectivamente nos arrima a esa situación de socializar, de generar amistades. De hecho, tengo amistades que hace más de 50 años que nos estamos viendo y que afortunadamente le puedo preguntar no solamente cómo está él, cómo están los hijos, sino hasta cómo están los nietos. Seguro. Es muy importante. Y eso condiciona en cierta manera tu actividad, ya sea profesional, como diaria, como social. Así que el deporte para mí es muy importante. Lo ligo con algo que vos últimamente hiciste también, que fue en el área de recursos humanos, trabajar mucho en equipo. Sí. Y motivar, y liderar, y exponer esos temas ante el personal también. ¿Crees vos que el trabajo en equipo en el deporte tiene mucho que ver con el trabajo en equipo en las organizaciones para alcanzar logros? Desde ya, no hay objetivo sustentable si no es con un trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental en todas las áreas, la económica, la social, la deportiva. Desde ya considero que el trabajo en equipo es algo que todo el mundo tendría que tener incorporado en sí. Lo podemos ver en cualquier tipo de actividad. Podemos encontrar algún logo solitario, pero no es sustentable en el tiempo. En cambio, un trabajo en equipo en el cual haya una participación en conjunto, se puede decir que va a lograr algo inmejorable. Siempre en un equipo tiene que haber un líder. Y ese líder va a situar a cada uno de los que conforman el grupo según sus capacidades en el lugar adecuado. Entonces, esa gente que está en el lugar adecuado se va a sentir identificada, se va a sentir motivada como para poder desarrollar lo que él sabe, lo suyo, su capacidad a pleno. La suma de las capacidades individuales no es lo mismo que la suma de las capacidades trabajando en equipo. Hay una sinergia, sin duda hay una sinergia en el trabajo en equipo que hace que los logros sean alcanzables y sustentables en el tiempo. Sí, yo cuando hablaste de tu trayectoria, que la conozco, sé que no quisiste profundizar, pero vos fuiste director de obra en muchas importantes. Y ahí tuviste que generar tus equipos, porque si no, no se hubieran hecho, por ejemplo, las redes y la ampliación de subterráneo donde vos estuviste. Sí, es algo fundamental. Fundamental.
afortunadamente la empresa me asignó como el primer jefe de obra, después de un par de décadas que no hacía obras de subterráneo, me asignó como project manager de la primer tramo de línea H. Y realmente ahí me di cuenta, fue un desafío enorme, me di cuenta que el equipo de trabajo es el que llevó adelante la obra. Uno lo que hizo fue poner las piezas en cada lugar que correspondía, ver las cualidades de cada uno y efectivamente asignarla a hacer lo que sabía hacer y de la mejor manera. Y por supuesto, mancomunadamente y solidariamente con el resto de las personas que lo rodeaban. Ese es el trabajo en equipo, trabajar en forma organizada, con responsabilidad, solidariamente. Motivando. Eso provoca una motivación. Eso solo. Sí. Cuando uno se siente identificado con un proyecto, con una meta, eso lo motiva, se automotiva. Seguro. Es así el tema. Así que sí, realmente la línea H fue algo muy impactante para mí y por supuesto para el equipo de trabajo, más que nada para el equipo de trabajo, en el cual ahí me di cuenta fundamentalmente que independientemente de la complejidad de la obra y de los elementos técnicos que uno contaba, técnicos o tecnológicos que uno contaba, el mayor valor, el mayor capital que uno contó fue con el personal asignado. La gente, eso fue fundamental para lograr... Bueno, te vamos a aprovechar porque sabemos que estás relacionado y seguís en actividad. ¿Cómo es la obra pública hoy en nuestro país y qué puede pasar en los próximos 2 años que queda para este gobierno? Primero quería poner de manifiesto un concepto de lo que es obra pública y en realidad en lo que es obras de infraestructura fundamentalmente, ¿no? Las obras de infraestructura, ya sea carreteras, trenes, obras portuarias, redes de agua, cloacas, hídricas, son fundamentales precisamente para el desarrollo de las regiones y las más inhóspitas del país. Cuando efectivamente hay buenos servicios de calidad, eso motiva al privado, al inversor privado, a establecerse, a generar valor a esa región. Por consiguiente, genera valor al país. Entonces, considero que la obra pública, en realidad la obra de infraestructura, es vital para un país. Más que nada, en este país que está muchas cosas por desarrollarse y con muchas ansias de exportar, si no están dadas las condiciones en los caminos, en los ferrocarriles, se hace muy dificultoso la exportación o el traslado de los productos que se hacen, ya sea los primarios como los industriales. Es muy dificultoso y costoso, tal vez pierde competitividad en el mercado internacional. Ahora bien, lo que está en discusión hoy en día es la financiación de esas obras. Entonces, el problema es ese, el Estado o el privado. Yo me remonto a los años 90 en el cual había condiciones de mercado, de estabilidad económica y de sustentabilidad fiscal y seguridad jurídica. Ahí podemos, no entrar en detalles, pero sí podemos expresar que efectivamente hubo una explosión de obras. Sí, sí. Una explosión de obras, ¿viste? Sí. En telefonía, en puertos, en carreteras. Realmente había una actividad que no había tanta gente y no había tanto producto para poder abastecer. Era muy difícil lograr ese tema. Yo creo que hoy en día se están dando esas condiciones, muy paulatinamente se están dando esas condiciones en cuanto a la estabilidad económica y eso lo que haría es que volvamos a empezar, si se dan el marco jurídico adecuado, se puede llegar a generar eso. De hecho, podemos hoy, por lo menos la semana pasada o la otra semana, por lo menos tuve conocimiento de que se regeneró una nueva concesión de las rutas 12 y 14 en el litoral. Bueno, significa que algún privado toma la posta esta y empieza a generar actividad. Sí, ojalá, porque no es solamente una fuente de trabajo, es también, se necesita para el crecimiento, es imprescindible. Bueno, vos tenés dos aspectos en la obra pública. La primaria,
que es efectivamente que hay un efecto multiplicador de las industrias, cuando se está construyendo. Sí, sí. Hay un montón de industrias que se multiplican, ya sea la alimenticia, por el catering, ya sea la de vehículos, maquinarias, y por supuesto la cementicia, acero y todo lo que acompaña a una obra. Es que en menor escala una obra pública genera alrededor una ciudad industrial. Tal cual, exactamente. Es eso. No hay vuelta. Alrededor. Eso por un lado. Pero por otro lado, tenés y yo no diría subproducto, tenés el producto terminado de la infraestructura adecuada, y ahí tenés al inversor privado que, viendo que tiene un buen ferrocarril o que tiene una buena carretera, invierte. Sí. Invierte porque sabe que sus productos van a ser competitivos. Ojalá, porque nosotros lo necesitamos también. Desde ya. Entonces yo creo que esas condiciones se están dando y tienen que tomar nota los municipios, las provincias y el país en sí, la nación en sí. ¿Y cómo ves la obra privada? La obra privada, vamos a los indicadores que hubo en los últimos, yo diría, 10 años. Y el indicador es el despacho de cemento. Se despachó más cemento en obra privada que en obra pública. El tema es que en el despacho de cemento mucho tuvo que ver la bolsa del cemento y no tanto el cemento a granel. Que eso lo que hace es decir que no podemos focalizarlo eso a una actividad plena o registrada. Y eso no le hace bien al país. Hay otro tema también que es el ingreso de la sociedad. Si el ingreso está relacionado con una estabilidad económica y con una posibilidad de acceso al crédito, bueno, eso te genera actividad privada. Si no se limita, la actividad privada se limita, la edificación se limita, si no hay acceso al crédito y si no tiene buenos ingresos la sociedad en general. Pero bueno, yo creo que paulatinamente la economía se está equilibrando y va a provocar una nueva tanda de inversiones. Es lo que estamos viendo en la construcción hoy. Así Sí. que Hoy en día ese es el tema. es de esperar que no se frene. No, que no se frene, y que se multiplique. Y que se multiplique. Exactamente. Sabés que en Aplimaster lo que buscamos son especialidades y especialistas. Voy a rescatar una especialidad tuya, que es la tunelería, que es algo complejo, que se sabe poco, y en estas últimas preguntas quiero que nos cuentes mucho sobre eso y sobre cómo podemos aportar nuestros productos, los productos de Aplimas, a las construcciones de tunelería. ¿Qué es lo más complejo que enfrenta una obra de tunelería, como por ejemplo puede ser la de las redes subterráneas en nuestra ciudad de Buenos Aires? Toda obra de infraestructura, ya sea de tunelería o a cielo abierto, tiene la dificultad de estar en un ejido urbano y muy densamente poblado. Cuando pasa eso, alguna dificultad va a haber. Nada es gratuito. Una cosa es, doy un ejemplo, me acuerdo cuando arranqué la línea H, tuve la posibilidad de ir a España, a Madrid, a ver la construcción de la línea 10 de Madrid. Bueno, estamos dentro del túnel y con el trencito de servicio nos llevó a lo que iba a ser una futura estación. Estaba solamente la estructura, salimos a superficie y ¿con qué encontré arriba de la superficie? Nada. Es decir, estaban haciendo una estación en un lugar donde después iba a llegar la población. Entonces, ahí había una facilidad en la construcción. Precisamente, anticiparse a donde estaba todo por hacer. Claro, estaba todo por hacer. Es decir, le estás dando, era lo mismo que estaba mencionando antes, le estás dando la infraestructura adecuada para que en ese caso haya una población futura y no llegando después. Acá en Buenos Aires, bueno, tenemos la línea H como ejemplo, pero la futura línea F, que se va a construir desde Barracas hasta Palermo, pasando por la avenida Entre Ríos y Callao, va a tener esa dificultad. Sí, pasa por lugares muy complejos. Muy complejos. Y además pasa por el casco histórico. Exactamente. Casco histórico, pasás por el Congreso, construcciones muy antiguas, y es ahí donde está el tema. Lo más difícil. Lo más difícil. Porque no son obras a cielo abierto. No, exactamente. Las obras son en tunelería. Y en tunelería tradicional, no es con una tuneladora como
se usa en otros países, sino en una obra donde efectivamente lo que usás como tecnología y que se viene usando estas últimas décadas es un hormigón específico que para generar el shotcrete. Es decir, el hormigón proyectado es vital para este tipo de obras. ¿Qué hace el hormigón proyectado? En definitiva, lo que hace es contener al suelo expuesto antes que se relaje el suelo y afecte a las edificaciones aledañas o a los servicios, porque probablemente pasás por debajo de los servicios, pero muy cerca tal vez. Entonces, el hormigón proyectado tiene una importancia vital en las obras de tunelería. Y es ahí donde intervienen los aditivos específicos para generar esa formulación que necesita el hormigón. Aceleradores de fragua, retardadores de fragua. Eso es... Bueno, esa era la pregunta que venía ahora, porque bueno, vos conocés nuestra línea de productos, claro, y que quería que nos cuentes un poco cuáles son esos productos químicos que vos considerás que son imprescindibles, porque hay algunos que son imprescindibles y otros que no, porque son los que aparecen, claro, cuando surgen los problemas. Claro. Pero desde el vamos, ¿cuáles son necesarios y son imprescindibles para las obras de tunelería? Partamos de lo primario. Lo primario es el shotcrete, el hormigón proyectado. Ahí se necesita, por supuesto, una formulación apropiada con un tecnólogo del hormigón desde ya, pero es lo primero que se necesita para contener el probable desmoronamiento que pueda llegar a haber. No se puede hacer sin aditivo. No se puede hacer sin aditivo. El shotcrete necesita sí o sí un acelerante de fragua, pero también un retardador de fragua. ¿Por qué el retardador de fragua? Porque no siempre. El hormigón lo necesitas tener presente, pero no tenés una secuencia tal en la cual pueda uno coordinar exactamente cuándo utilizar ese hormigón. Entonces ahí ese hormigón lo tenés en espera, retardado. Y ahí tenés el retardante de fragua. Cuando lo vas a inyectar, lo acelerás. Efectivamente con el acelerador de fragua. Y al poco tiempo generas una estructura primaria provisoria temporal. Sí, sí, de sostén. De sostén, sí, para que efectivamente el suelo no se... Podemos decir que son imprescindibles y se tienen que utilizar sí o sí los aditivos para hormigón y los impermeabilizantes. Bueno, ahí tenés el aditivo para el hormigón. Por un lado es imprescindible, sin lugar a duda, pero no solamente en la etapa primaria, en esta etapa de estructura temporal, sino también en las obras de subterráneo es importante el aditivo impermeabilizante para la estructura definitiva. Antiguamente en la ciudad de Buenos Aires, es decir, las 5 líneas históricas de la ciudad de Buenos Aires, trabajan con depresión de napa. Tienen estaciones de bombeo distribuidas y la napa está deprimida. A partir de la línea H, y por supuesto de la línea F, cambió el concepto. Hay un concepto más ecológico de no deprimir la napa, porque esa napa deprimida se iba a los desagües pluviales y iba al río. Sí, tiene otra consecuencia. Claro. Y en las construcciones aledañas también. Exactamente. Entonces, efectivamente ya se cambió el concepto y la napa sube de nuevo. Por consiguiente, necesitas un hormigón estructural definitivo, de una duración de 100 años o más, impermeable. Y ahí es donde está nuevamente la tecnología del hormigón puesta de manifiesto, que es precisamente con los incorporadores de aire, entre otros aditivos, pero fundamentalmente el incorporador de aire. Eso confiere al hormigón una impermeabilización notoria, que por supuesto hay que ejecutarlo como corresponde, es decir, hay que ejecutarlo de tal forma con dosificaciones adecuadas, ver efectivamente las temperaturas que hay, con molde como corresponde, pero algo puede fallar, generalmente algo puede fallar. Y es ahí donde está el otro producto también muy importante, que son las inyecciones para contener las hipotéticas fisuras que puede tener el hormigón y por consiguiente el desplazamiento del agua hacia el interior del túnel. Ahí se necesita inyecciones, ya sea en seco o como en estado húmedo. ¿Esas fisuras son consecuencias o están contempladas o en la obra en forma, ya diríamos, lo tienen en cuenta ustedes como que va a haber o son imprevistos? No, no son imprevistos. La realidad es que no son imprevistos. Es decir, uno no hace uno planifica la obra,
pero no siempre sale al 100% perfecta. No sale 100% perfecta. Siempre hay alguna falla, ya sea porque se quedó sin energía tal vez el frente de obra, porque apareció un lentejón de suelo. Se interrumpió un hormigón. Se interrumpió un hormigón, efectivamente, porque no sé, falló, y más que nada en el ejido urbano, como estamos hablando, falló el camión del hormigón. No llegó a tiempo. Imagínese ahí en la avenida Rivadavia y Callao, que necesitamos un camión de hormigón. Y bueno, va a llegar, pero tal vez las cosas no son tan perfectas. Entonces, precisamente se sabe que va a aparecer eso y obviamente uno intenta minimizarlo, ya sea desde el proyecto como en la parte constructiva. La parte constructiva también hay que minimizarlo, tener un equipo capacitado, instruido, pero tenés que tener los elementos. Es como una rueda de auxilio de un auto. Vos vas a andar, tenés que tener el kit. Tenés que tener el kit, es decir, se te va a pinchar una goma, es decir, decías que no, pero en algún momento se pincha una goma y tenés que hacer el reemplazo o por lo menos hacer la inyección para obturar el agujerito. Ese es el aditivos, impermeabilizantes, inyecciones. Inyecciones, desde ya. Productos para reparaciones. También, a veces el hormigón está mal llenado, los encofrados están mal llenados porque son encofrados muy específicos. Morteros epoxídicos, por ejemplo. También, eso ya en una etapa definitiva se necesita morteros epoxídicos. Más que nada, una de las obras que también hicimos fue los talleres de mantenimiento de los trenes. El taller de mantenimiento de trenes necesita un mortero epoxídico porque hay equipos muy pesados que circulan. Y efectivamente degradan el piso. Es el trayecto posterior a la última estación, o a la cabecera, ¿no? Depende de dónde. En línea H hicimos 3 talleres. Uno en la avenida Colonia, que es camino a la cancha de Huracán, es el primer taller. Y después en Parque Patricios. Hay en realidad un taller, por un lado, muy, muy importante, con 2 túneles, y unas cocheras, es decir, a la noche los trenes quieren ir a dormir y van a dormir a las cocheras. Ajá. Exactamente, duermen en las cocheras los trenes. Entonces, ahí hay pisos específicos, industriales, donde se usa también morteros. En la D, la que está después de Congreso. En la D, sí, correcto, ese es otro. Ahí están los talleres. Están los talleres y nosotros hicimos otra extensión de esos talleres que, bueno, no se llegó a habilitar, pero sí, efectivamente, llegamos a hacer toda la estructura. Ese fue a cielo abierto, fue un cut and cover que se hizo, que ahí se necesita también una impermeabilización, precisamente porque la losa hace las veces de techo y ahí pasa la calzada, así que hay que impermeabilizarlo de alguna forma con membranas. Pero si llega a fallar, ya con el tránsito circulando arriba, ¿qué se necesita? Otra vez inyección. Claro. Te lo inyectas desde abajo. Claro. Para a veces en seco y a veces en húmedo. También haces algunas preventivas en seco, pero es más conveniente hacerlo en húmedo, porque vos lo ves y vos vas detectando cómo la fisura va corriendo y va obturando. A través de ella. Claro, exactamente. Vos que conocés nuestra línea de productos y viste que cada vez aparecen nuevos, son tecnologías distintas, sistemas de aplicación complejos de algunos, por eso son productos químicos. ¿Crees que se los conoce en la construcción como para saber bien cuál es el que se debe usar en cada caso? O que no hay todavía en los profesionales el conocimiento adecuado de decir, bueno, Aplimaz tiene esto para esto, todas las soluciones, o puedes recurrir a este tipo de productos para solucionar eso. ¿Crees que se los conoce como se debe bien y se los especifica bien? Yo creo que aplica lo que se llama la ley de Pareto, el 80-20. ¿Qué es esa ley de Pareto? Te dice que el 80% de los productos es conocido por el 20% de la gente experta, solamente. Entonces, el gran dilema es cómo incrementar es el conocimiento. No todos los productos se conocen. Ojo, no solamente le pasa a Aplimaz, le pasa también a la competencia que tiene Aplimaz. Le está pasando eso, sin lugar a dudas. Hay mucha diversidad de productos y tal vez como un doctor de emergencia recién usás alguno o conoces alguno nuevo precisamente cuando tienes una emergencia. Pero la difusión
es lo importante en todo este tema. La difusión, llegar, acompañar. Hoy en día las redes es fundamental. Hoy en las redes uno puede obtener todo lo que se necesita, todo lo que uno piensa, lo puede obtener desde las redes. Entonces, la difusión, el boca en boca, que hoy en día se produce a través de las redes, es de suma importancia. Pero, volviendo a tu pregunta, Norberto, no se conoce a ciencia cierta en su totalidad. Por eso hice mención a la regla del 80-20. El 20% de los conocidos conoce solamente el 80% de los productos que se comercializan. Poco, muy poco. Exactamente. Muy poco. Bueno, nosotros lo estamos viendo hoy no tanto en la obra pública, sino en la obra privada. Hay en la construcción de edificios tradicionales, sobre todo en propiedad horizontal, hay desconocimiento de esos productos que no son los básicos o los tradicionales. Claro. Y a la hora de solucionar algo, quieren solucionarlo con los productos tradicionales y no se puede. No, claro. Ahí tenemos una oportunidad, pero a la vez no deja de ser un problema, porque se le genera al director de obra y se le genera a la constructora algo que solucionar. Nosotros tenemos una oportunidad, pero desgraciadamente se está haciendo mal. Hay una carrera desigual a distintas velocidades. La tecnología hoy en día está avanzando a una velocidad astronómica y el conocimiento de esa tecnología va a otra velocidad. Entonces, es fundamental que empresas como Aplimas estén permanentemente introduciendo las nuevas tecnologías, los nuevos productos a los expertos en el tema. Bueno, estamos tratando de hacerlo con este tipo de entrevistas. Y como cierre, tiene que ver con esto, hemos recurrido a vos en algunas veces, en algunas oportunidades, para que nos ayudes a esto. Y ahora también te vamos a pedir una ayuda que es, no solamente es para nosotros, para Aplimas, es también para los profesionales. ¿Cómo considerás vos que nosotros podemos mejorar esa llegada y cómo considerás vos que los profesionales pueden mejorar sus conocimientos a través de empresas como Aplimas? Bueno, cuando escasea la obra, que es lo que está pasando ahora, es decir, no hay obra pública, la obra privada está limitada, la competencia es más cruel. Eso sin duda. Está pasando. Y está pasando. Sí. Por eso, la competencia es muy cruel. Entonces, por lo menos en mi entendimiento y conocimiento, hay que atacarlo, hay que anticiparse el tema. Yo veo acá tres aspectos fundamentales que hay que atacarlo en forma simultánea. El primero es lo que se llama benchmarking, que es precisamente un conocimiento de la gestión de los procesos, de los productos, de las calidades, por supuesto, comparado lo de Aplimas con la competencia. Eso lo que hace, efectivamente, es una investigación que hay que hacer, difícil pero necesaria, precisamente para mejorar la productividad de Aplimas, para mejorar los procesos, para efectivamente potenciar los productos que se tienen, que tal vez están desconocidos. Y para comparar también. Y comparar, efectivamente. Sí. Dejo de lado lo que es la parte económica. La parte económica, por supuesto, es fundamental. Hoy en día eso priva para todo. Por más que uno tenga un muy buen producto, bueno, ¿cuánto sale? Sí. Está pasando por ahí el tema, ¿cuánto sale? Pero ese es un punto que hay que encararlo, sí o sí. En simultáneo, hay que encarar también lo que es la preventa. La preventa es tener gente capacitada y capacitada y por supuesto instruida de tal forma para que esté inmersa dentro de la empresa, que apoye a la empresa y que vaya precisamente en búsqueda de potenciales clientes, nuevos clientes. Para especificar. Claro, exactamente. Nosotros cuando damos capacitaciones hacemos mucho hincapié en la importancia del diseño, pero no la importancia del diseño de la obra, que eso se lo dejamos a los proyectistas. Claro. La importancia del diseño de nuestros productos en la obra. Claro. Porque si eso se tiene en cuenta al principio, es mucho mejor que después llegar como un bombero a la obra, en donde a veces no se puede solucionar.
Entonces, la importancia del diseño de un hormigón, del diseño de una cubierta, del diseño de una fundación, en sí misma y con los productos necesarios, nos ayuda a eso, porque estamos presentes antes en los pliegos, en las especificaciones, en los detalles y en el momento que se está haciendo. Eso es fundamental. Sí, sin duda. Por eso mismo adquiere mucho valor la capacitación de la gente, muchísimo valor la compenetración con la empresa para poder transmitir adecuadamente y con pasión el producto. Hay que venderlo con pasión, el producto, sin lugar a dudas. Pero también tiene que tener todas las herramientas. Es decir, una pregunta que puede hacer un potencial cliente que no está contestada adecuadamente, ya sea técnica o dubitativamente, como puede ser comercial, precio y plazo de entrega, eso no genera confianza en el cliente. Todo lo contrario, genera desconfianza. Entonces, el colaborador nuestro que va en búsqueda del nuevo cliente tiene que tener esas herramientas como para poder encararlo con la altura y la suficiencia. Es fundamental ese tema. Y el último aspecto que yo estoy viendo es la postventa. La postventa es importantísimo, porque eso nos remite a una de las primeras preguntas, nos remite al boca en boca, la postventa. El estar acompañando a un cliente, a una empresa constructora, para que sepa no solamente que es un proveedor Aplimaz, sino también que es un socio técnico, es un socio técnico. Eso es lo que tiene que saber el cliente, que ante alguna dificultad, algún problema, se busca en conjunto una solución. La empresa constructora y nuestros técnicos que van en búsqueda de eso. Es importante ese tema. Ahora, todo esto que estoy mencionando puede precipitarse si no se tiene el stock suficiente del producto que estoy ofreciendo. Puede venir todo abajo, evidentemente. Yo me esmero en cuanto a la preventa, me compran el producto, los asesoro y me quedé sin producto. Sí, en las grandes obras es fundamental. Totalmente. En las obras como las que vos participaste es fundamental. Totalmente, porque yo sigo con el de al lado. No, y además porque vos lo necesitas en forma continua. Total. Este tipo de obras, por ejemplo, una pregunta que surgió cuando vos contabas lo de la nueva línea F, que va a tener ese recorrido tan complejo cuando uno lo ve, es que a veces uno se pregunta ¿por qué va a durar tantos años una obra así? Y porque es imposible realizarla en corto plazo. Tal cual. Y durante todo ese periodo los productos tienen que estar siempre en la obra. Siempre. Esa obra no se puede parar, no se puede, no puede dejar, el director de obra, el que está ahí, no puede dejar de tener las soluciones todos los días. El stock de obra es fundamental en ese tipo de obras. Sí. Eso hay que tenerlo en primera línea. El producto es muy bueno, es de mucha calidad, pero si no hay stock, afuera con el producto. Vamos con la competencia. Porque las obras no paran. Como vos decís, son muchos años de mucha planificación y esos recursos. Y aparte, atrás de un producto que no está, hay un montón de recursos que también pueden fallar. Las máquinas, los obreros, que quedan a la expectativa. Por consiguiente, es fundamental tener un stock adecuado. Bueno, Eduardo, te agradezco muchísimo que no solo la entrevista, que fue muy rica y nos contaste muchas cosas que no sabíamos, sino también que sé que nos estás ayudando porque viste en Aplimaz un potencial y una necesidad de crecer. Y esto tiene también, como te pasó a vos con las obras, fueron obras que necesitaron crecer, que vos emprendiste desde cero, como nos está pasando a nosotros, y por eso el agradecimiento es no solo a esta entrevista, sino también a la ayuda y a los consejos que nos vienen muy bien. Bueno, muchas gracias por invitarme desde ya. Aplimaz lo tengo en el corazón, ¿viste? Realmente los quiero ayudar y precisamente cuando Norberto vos me llamaste para esta entrevista dije, sí, ahí voy, sin lugar a dudas. Muchas gracias. Te agradezco mucho. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por escucharnos, por seguirnos
Y espero que les haya gustado y bueno, nos veremos en el Aplimás número 4 con otra entrevista como esta. Muchas gracias, buenas tardes.